para darle toda la gloria a Dios, tienes que recordar lo que eres. Por eso nos dice en el versículo número 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Les recordó lo que eran. No eran sabios, no eran poderosos, no eran ni nobles. Es como el apóstol Juan nos dice en el capítulo número 1, versículo 13, no sois engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Sin embargo, a los corintios, Dios los llamó no por causa de lo que eran, sino a pesar de lo que eran. La iglesia de Corinto, la iglesia de Alicante, está compuesta por personas comunes que eran pecadores, y algunos pecadores terribles a los ojos de los hombres, pero delante de Dios, toda infracción de la ley es pecado, y punto. Pablo había sido una de esas personas muy confiada en sí mismo, en su propia justicia. Se creía un buen religioso, cumplidor de la religión, y había tenido que abandonar toda su religión para convertirse a Jesucristo como su Salvador. Pero los corintios estaban justo en el extremo opuesto a Pablo. Aún así, no eran demasiado pecadores como para que Dios no los alcanzara y los salvara. No hay pecado suficientemente grande ni suficientemente lejos que la gracia no lo pueda, la gracia de Dios no lo pueda alcanzar y atraer hacia Él mismo. El pastor escocés Robert Murray McCheyne le dio un folleto en una ocasión a una señora, un folleto evangelístico a una señora, y esa mujer se ofendió mucho por haberle entregado a ella un folleto evangelístico. Ella dijo: usted no sabe quién soy yo. El pastor le dijo: señora, pronto vendrá un día del juicio en el cual no importará quién sea usted. Así es muy importante. En segundo lugar, para darle toda la gloria a Dios, la segunda cosa que tienes que recordar es la razón por la cual Dios te ha llamado. Pablo recordó a los corintios la razón por la cual Dios los había llamado. Nos dice en el versículo número 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Así es. Y vemos realmente que Pablo les está diciendo: ¿os dais cuenta que la razón por la que Dios os ha llamado? Y en Romanos, el mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún esos necios, esos despreciables realmente lo que es nuestra vida, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros para mostrarle a los corintios y a cada uno de nosotros su gracia, a ese mundo orgulloso y a esa carne orgullosa, para mostrarnos la necesidad que tenemos de Él. El mundo perdido admira la estirpe, la ascendencia de donde viene una persona. Admira la posición social que tiene una persona. Admira el éxito financiero. Admira el poder y el reconocimiento. Pero ninguna de estas cosas puede garantizar la vida eterna.
El mensaje del Evangelio y el milagro de la gracia de Dios en Jesucristo avergüenza a los soberbios. Les da vergüenza. Ese es un mensaje humillante, un mensaje en que uno se tiene que rebajar. Pero Dios confunde a este mundo. Lo necio de Dios confunde a los sabios y lo débil de Dios confunde a los poderosos. ¿Cómo es que Dios llama a esa clase tan baja de personas? Porque todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno justo. Es solo jactancia humana, es prepotencia humana, es fachada y en realidad es solamente uno que actúa de cara para afuera, pero su alma está llena de pecado y de maldad. Eso es fingir, eso es un hipócrita realmente. Y Dios está diciendo: pecador, reconoce tu condición. Y qué bueno es ver como aún en el mundo podemos ver como algunos creyentes verdaderos muestran que la sabiduría del mundo no tiene razón. Algunos se creen tan sabios que pueden ser ateos y explicar la razón de su ateísmo. Hemos visto en internet a ese matemático John Lennox que está debatiendo de alguna manera con esos ateos, Richard Dawkins o Dan Barker, que están constantemente haciendo creer al mundo: Dios no existe. No hay inteligencia humana que pueda aceptar que no necesita, ni ha necesitado, ni necesitará ninguna inteligencia superior que le haya creado a él. Este cuerpo necesita de un ser superior que haga que funcione esta maquinaria humana. Así como cualquier reloj necesita de un relojero o una inteligencia superior que lo haya creado, así es también con la humanidad. Dios tendrá la victoria final porque Él es la verdad. Y todo hombre que dice que no hay Dios en su corazón, dice Dios mismo es un necio. Así lo dice en el versículo número 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No va a haber jactancia, pero sí que va a haber un día de un encuentro con el Creador en que tendremos que darle cuenta, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La palabra de Dios nos dice que toda boca confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso es ver el poder de nuestro Señor y qué bondadoso y beneficioso es para todos aquellos que lo creen ya, ahora, porque un día se doblará toda rodilla delante de Él y confesará que Jesucristo es Señor. Así es. La salvación debe ser totalmente por gracia. De lo contrario, Dios no puede recibir toda la gloria, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, escucha, para que nadie se gloríe en su presencia. Nadie se gloriará. Todos reconocerán que Él es el Creador, que Él es el que sostiene la vida y que Él es el Redentor. Y todo aquel que viene a Él, si no es a través del Salvador, Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nadie tendrá acceso al cielo ni a la presencia del Padre. ¡Qué bendición tan grande la obra que Jesucristo hizo por nosotros! Y sin embargo el hombre jactancioso, prepotente y orgulloso no quiere reconocerlo. Pablo quería que los corintios entendiesen que eran culpables de gloriarse delante de los hombres o de los hombres. Mira, yo, Pablo, el sabio, yo, Apolos, el orador, yo, Pedro, el primero y más importante. No, Dios dice poner los ojos en Cristo, en el Espíritu de Dios y en la palabra que es una, y no la pongáis los ojos en los hombres. Por eso es tan importante
que le demos toda la gloria a Dios y no a los hombres. Cuando alguien le da gloria a cualquier hombre, sea quien sea, o incluso un pastor o algunos que se atreven a llamarse apóstoles o, no digo como últimamente, arcángel, pues le quita la gloria a Dios, que solo Dios merece esa gloria. Y además, esto causa división en el cuerpo de Cristo. No es posible más de una cabeza en el cuerpo, ¿lo entiende? ¿Cómo puede ser que alguien se llame cabeza de la iglesia? Está quitándole la cabeza al cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo. No es posible que nadie se ponga en el lugar de Cristo. No hay ningún sustituto de Cristo, es Cristo. No hay ningún mediador para Cristo, es Cristo. No hay ningún camino para llegar al cielo, ningún santo, ninguna virgen, ningún ser humano, solamente Cristo. Entonces la gloria toda para Cristo, cuando reconocemos nuestra condición y lo que necesitamos de Él. En tercer lugar, para darle toda la gloria a Dios, debes recordar todo lo que tienes en Jesucristo. Pablo le recordó a los corintios todo lo que tenían en Jesucristo, y no era poco. Y qué bendición tan grande lo que tenemos en Jesucristo. Podemos mirar, dice la palabra de Dios en el versículo número 30, mas por Él, por Jesucristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¡Qué bueno! ¡Qué texto tan precioso! Estudiémoslo y pensemos en él. Si todo lo que el creyente tiene y necesita está en Jesucristo y es de Jesucristo, entonces, ¿por qué compiten los hombres entre sí? Si son dones lo que tienen, es que lo han recibido. ¿Por qué se jactan de ellos? Si es Dios el centro del mensaje, ¿por qué se pone el hombre como ser importante del mensaje? Si Dios es el que lo da, el que lo sostiene y al que hay que darles cuenta, es Dios quien debe ser en todo momento el que debemos de darle las gracias por todo lo que tenemos. ¡Qué bueno! ¿Por qué compiten y se comparan unos con otros? Es el Señor que ha hecho y ha dado todo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Así dice la palabra de Dios. ¡Qué bueno es entender eso! También lo repite en la segunda epístola, en el capítulo 10, versículo 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. El profeta Jeremías, viendo que en su tiempo también el hombre, el judío, era jactancioso y vanaglorioso, tiene que llamarles la atención y decirles en Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿De qué te alabas? ¿De qué te jactas? ¿De qué crees que eres muy bueno? ¿Qué crees que tienes fuerza y poder? Dice la palabra de Dios, en lo único que de verdad te puedes alabar es en conocer a Dios, y es en reconocer y entender la misericordia que Dios ha tenido contigo y quiere tener con todos los demás. Por eso debemos de vivir para la gloria de Dios, entregándole primero nuestra alma y luego dándole nuestra alma para que sirva, para que otros también vengan a Él. Isaías tiene también la misma idea, el mismo pensamiento, y dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los formé y los hice.
A todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¡Qué bendición! Este mundo entero, el universo entero, ha sido creado para la gloria de Dios. El propósito de tu vida en esta tierra y en este tiempo es darle la gloria a Dios. Llegará un día en que podrás seguir agradeciéndole y dándole la gloria a Dios en el cielo si has creído en Él, si has entregado tu alma a Él, si le has reconocido como tu único Señor y Salvador. Pero si no lo haces, será demasiado tarde y será una eternidad pagando por no haber querido creer en Él para gloria de Dios. Todo lo que el hombre necesita de verdad está en la persona de Jesucristo. Así lo dice la palabra de Dios. Él es nuestra sabiduría. Dice en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo es la sabiduría personificada. Creer en Jesucristo es recibir sabiduría. Dejar a Jesucristo vivir en ti es practicar la sabiduría y dejar que Cristo sea el testimonio tuyo al mundo que te rodea. Es esparcir esa sabiduría al mundo que nos rodea. Cuán importante es entenderlo, que Cristo es todo para ti. Pero además, Él es nuestra justificación, nos dice ahí en el versículo número 30. Él es nuestra justificación, dice el apóstol Pablo en el 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué bendición! En vez de ir cargado con el pecado, cargando con la culpa del pecado, poder mirar a Cristo y decir, creo en ti y ahora tú me declaras justo porque tú pagaste por mi pecado y soy liberado de la carga y la consecuencia de mi pecado. ¡Qué bendición tan grande tenemos en Él! Pero además nos dice el texto que Él es nuestra santificación. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! Esa obra que es tan completa. Por eso nos dice la palabra de Dios que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en esa santificación Dios sigue obrando en nuestra vida. Hoy, 40 años después de haberme convertido, el Señor sigue obrando en mi vida. Sigue dándome bendiciones. Y veo como Él obra, dice, y por ellos yo me santifico. Eso es Jesucristo hablando a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:19. Esta es la verdad. Estás lleno de la verdad. Estás leyendo la verdad. Estás creyendo la verdad. Estás viviendo la verdad, estás compartiendo la verdad. Esa santidad no puede ser de otra manera sino que a través de la verdad. Dios quiere que la verdad more en nosotros y sea nuestra forma de vivir y de hablar y testificar al mundo que nos rodea. ¡Qué bendición tan grande! Pero también nos dice, Él es nuestra redención. Es nuestra sabiduría, es nuestra justificación, es nuestra santificación y es nuestra redención. Romanos nos dice en el capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Y todo esto es gratis, lo ha pagado Cristo, tú no tienes que pagar nada. Él lo ha hecho todo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué bueno esa redención que Dios ha obrado para cada uno de nosotros! Redimir es que tú tienes una deuda tan grande y eres un esclavo que con tu esclavitud ni puedes pagarlo y Cristo viene y paga tu deuda y te da una carta de libertad y te dice, ahora eres libre. Y esto gratuitamente. Así lo hace Cristo por nosotros. Hemos sido redimidos, pero solo los que han creído en Él, los que han confiado en Él. Y esta redención es para darle toda la gloria a Él. ¡Qué bendición tan grande tenemos!
cuando disfrutamos de lo que Dios tiene para nosotros. Esa, como hemos leído, sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios muestra su sabiduría por medio de la justificación, de la santificación y de la redención que tenemos en Cristo. ¿Sabéis? Estas palabras tienen un significado sumamente importante. Son palabras teológicas, pero son palabras, y teología tiene que ver con la ciencia que estudia Dios, pero está en la palabra de Dios, en la Biblia, y no son definiciones de hombres, son definiciones de la misma palabra de Dios que debemos de entender. Justificación tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Dios nos declara justos en Jesucristo. Esa posición que yo tengo ahora. Antes estaba alejado, perdido, condenado. Ahora estoy justificado y estoy reconciliado y vivo cerca del Señor. Es la obra que hace Jesucristo. Santificados tiene que ver con que hemos sido colocados aparte y le pertenecemos a Él. Y entonces ahora, como pertenencia de Él, le servimos a Él. Con gozo, voluntariamente. Él me amó tanto que no puedo menos que mostrarle ese amor sirviéndole a Él. ¡Qué bendición tan grande! Y redimidos. Que los redimidos somos hechos libres debido a que Jesucristo pagó el precio por nosotros en la cruz. Y esa redención se completará plenamente cuando Jesús regrese. Y entonces nuestro cuerpo glorificado, redimido ya eternamente en la presencia del Señor para disfrutar de esa redención. Así que aquí nos muestra los 3 tiempos de la salvación. Hemos sido salvados de la pena del pecado, esto es justificación. Ahora estamos siendo salvados del poder del pecado, eso es santificación. Y seremos salvados de la presencia del pecado, eso es la redención. Así que cada creyente tiene todas estas bendiciones en Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande! Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El pueblo de Dios debe de decir a una amén. A Él le debo toda la gloria porque Él me ha dado todo lo que verdaderamente tiene valor en mi vida. Primera de Corintios, y con esto termino, en el capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Le estás dando la gloria a Dios? ¿Tu vida le da gloria a Dios? Primero, si Él no ha entrado en tu corazón, no puedes darle la gloria a Dios, porque la gloria a Dios solamente se la podemos dar a través de Cristo, el que fue acepto en el amado. Jesucristo es el Hijo amado en quien el Padre tiene complacencia. Cuando Él entra en nosotros, entonces estamos capacitados para darle toda la gloria a Dios. ¿Le estás dando gloria al Señor? Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder aplicarla a nuestra vida y poder verdaderamente entender que he sido creado para la gloria de Dios. Que tú recibas toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.